Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Hago extensivo el agradecimiento a la Universidad de Lanús por la invitación, a Valeria, en la persona de Valeria. Y les voy a contar hoy, un poco tomando la introducción que hiciste, el relato de las encuentros anteriores en los que no estuve, pero por lo menos los tomo como pie para contarles. Hoy les traigo como dos cuestiones que les quería contar. Lo primero es la existencia de una unidad especializada en el Ministerio Público Fiscal, la razón por la cual existe, la estructura que tiene, los paradigmas sobre los cuales está parado, sobre los cuales nos paramos y decidimos trabajar. Y por otro lado, una herramienta más instrumental, que es algo que acabamos de terminar de elaborar, que es un protocolo para investigar muertes violentas de mujeres. Esto lo digo en relación con el pie que decía Valeria, porque un poco es el resultado, en realidad es en carne propia el cumplimiento de las exigencias internacionales en torno a tener instrumentos específicos en los estados, en el sistema de justicia, para investigar los crímenes contra mujeres, la criminalidad de género en general y en particular. No sé si ustedes de qué ámbito son, supongo que muchos de defensoría, de distintos ámbitos de justicia, veo poca gente del Ministerio Público, pero las que ya son se van a aburrir de todo lo que cuento porque siempre me escuchan decir lo mismo, lamento. Pero un poco les cuento la lógica que tuvo en los últimos años el Ministerio Público, pensando en un sistema acusatorio que en realidad estructuró, digamos, áreas especializadas, que ven ahí, que son procuradurías especializadas, en torno a dos ámbitos. Uno es la criminalidad compleja, la investigación de criminalidad compleja, y otro es las grandes violaciones a los derechos humanos. En el caso de la trata de personas se cruzan ambos ejes, pero estas son las estructuras especializadas que tenemos en el Ministerio Público. Bueno, después se crearon un par de unidades fiscales más. Pero hay una Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, entiendo que estuvo Carlos Barsky contando estos días algo, ¿no? Una Procuraduría de Narcocriminalidad, una Procuraduría de Trata de Personas, la Protex, que está a cargo de Chelo y de Alemán, la Procelap de Criminalidad Económica, la Procuraduría de Violencia Institucional, que es la que investiga todos los crímenes policiales y del ámbito carcelario, y la UFEM, que es la que está a cargo mío, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, se creó bajo esta lógica, un poco, tener dentro del Ministerio Público Fiscal una estructura fiscal especializada que aborde de una manera integral, centralizada, el fenómeno de criminalidad de género. Esto pensado cuando la creábamos y le dábamos vuelta a ver cuál era la estructura que necesitábamos tener, una opción era la estructura base que en general tienen la mayor parte de las provincias y muchas fiscalías especializadas en el resto de la región, es unidades fiscales especializadas que intervengan en todos los casos de violencia contra las mujeres. Muchas se circunscriben a los delitos sexuales, otras a los delitos de violencia doméstica, en fin, miramos un poco otros modelos comparados y en realidad tomamos la decisión al revés, de crear una unidad fiscal, en este caso, que tenga una competencia muy amplia, justamente para alinearse con la idea central de un paradigma de criminalidad de género entendido como un fenómeno complejo que tiene un motor de manifestación. Entonces, violencia de género no es exclusivamente la violencia doméstica, ni exclusivamente la violencia sexual, sino un fenómeno que tiene muchísimas manifestaciones y que está atravesado también en todos los fenómenos criminales, incluso el resto de los fenómenos criminales complejos que están ahí. Este año, de hecho, estamos pensando en tener una agenda más transversalizada con el resto de la Procuraduría para empezar a mirar cuáles son las expresiones de extrema violencia contra las mujeres en el ámbito de la criminalidad compleja. Después te cuento, Chelo, para que trabajemos juntos. Te enterás acá. Y bueno, la UFEM es una unidad centralizada dentro de la Procuración General del Ministerio Público Fiscal, que tiene justamente ahora les cuento un poquito más cómo es la estructura, pero la idea es que centralmente el Ministerio Público diseñe desde su cabeza, digamos, como un organismo vertical, diseñe la política criminal en la materia, que no sean, rompemos digamos, el esquema del caso a caso, que cada fiscal lleva su caso y lo mira de manera aislada, y concebimos el fenómeno de criminalidad de género como un fenómeno complejo. Un poco es la necesidad también de jerarquizarlo. Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y necesitamos dar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias. Como verán, se creó hace relativamente poco, menos de 2 años, y empezó a funcionar de hecho recién en 2016. Y como les dije al inicio, es una respuesta institucional específica frente a las demandas internacionales de la violencia de género. Un poco la misión que tiene es reforzar la respuesta que tiene el Ministerio Público frente a estos casos. De los primeros meses, de hecho, nos llevó a hacer un diagnóstico sobre cuál era la respuesta del sistema de justicia frente a los casos de violencia contra las mujeres.
El diagnóstico es compartido y de hecho para llevarlo adelante nos nutrimos de las voces de todas las mujeres que vienen trabajando en el tema hace un montón de tiempo, no solamente del sistema de justicia, funcionales, sino también organizaciones de mujeres, académicas, etc. Y más o menos el diagnóstico era compartido. Un poco lo que contó Marcela se desprende claramente. El sistema de justicia revictimiza permanentemente a las mujeres en todas las investigaciones que las involucran, especialmente en aquellas de violencia familiar y violencia sexual. En los femicidios específicamente también hay muchas cuestiones de revictimización, pero además de malas prácticas y de ineficiencia de las investigaciones y de impunidad de los crímenes. Entonces, un poquito el sentido que tiene la Procuraduría es torcer esas prácticas y además intervenir sobre esto que decía Marcela al principio de ser disruptivos, la forma que tenemos todas las mujeres en realidad en distintos ámbitos que llevamos adelante alguna bandera o alguna militancia en el feminismo, sabemos que en todos los ámbitos necesariamente uno tiene que ir a torcer una situación dada, que en la medida en que se sostenga en el tiempo, digamos, si uno tiene un sistema de justicia que encaja y responde al modelo patriarcal, ese sistema lo que hace es reproducir sistemáticamente las desigualdades y las violencias que sufren las mujeres. Entonces la forma de intervenir sobre el sistema de justicia es necesariamente rompiendo las estructuras y torciendo en toda la medida de lo posible la forma en que el sistema penal, además es un sistema absolutamente androcéntrico que tiene leyes uniformes para todas, que se aplica de manera uniforme a todos los casos, y los casos de violencia contra las mujeres no son cualquier caso. Uno puede investigar con la lógica que investiga una estafa, un caso de violencia contra la mujer, porque hay que contemplar a la víctima, las particularidades que tiene esa víctima, tomarle los tiempos, esperarla, mujeres que vienen después de 20 años a declarar casos de abuso, litigar con especificidad, llevar las normas al máximo de su capacidad de rendimiento, las normas probatorias y los términos probatorios lo mismo, etc. Hay un montón de cuestiones que implican litigar casos con perspectiva de género que necesariamente tienen que tener una mirada distinta, y para eso es una estructura fiscal especializada, para cambiar un poco y trazar un camino diferente en esos casos. Mejorar la capacidad de respuesta, todo esto que está acá. Otro de los objetivos que específicamente está impuesto a la UFEM en la resolución de creación es la necesidad de visibilizar el carácter estructural de la violencia de género. Esto pese a que los casos son casos en los cuales tienen autores particulares, porque, por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar es una pareja que ataca a una mujer o que violenta a una mujer. De todas maneras, poder sacar ese caso del contexto particular y elevarlo, ponerlo en contexto y tratar de un fenómeno estructural y además ponerle el agravante adecuado. El ámbito de actuación, también a propósito de esto y con la misma necesidad de multiplicar y desparramar esta perspectiva de género a todo el organismo, tiene la posibilidad de intervenir en todos los poderes e instancias del sistema de justicia nacional y federal. Podemos intervenir en juicio, en la etapa de investigación, de instrucción, en los otros fueros que no sean exclusivamente el penal. Nos ha tocado intervenir en casos incluso de ciudadanía, casos de contencioso administrativo. Digamos, es una capacidad amplia de intervención en todos los casos. El universo, digamos, de actuaciones que tengan víctimas, mujeres y niñas, o de la comunidad LGTBI. Tenemos muchísimos casos donde hay cuestiones de violencia de género que sufren personas gays, lesbianas y trans. Esta es una estructura, la estructura que tiene la UFEM, una fiscal, una coordinadora general y 3 áreas. Esas 3 áreas, ahora les voy a contar un poco muy rápidamente, porque quiero llegar al protocolo y no vamos a dar tiempo. Cada una tiene una razón de ser, una tarea específica, y además tiene una lógica de interacción entre sí. Un área es el área de análisis criminal y planificación. Esto responde un poco a la necesidad también de exigencias de organismos internacionales de tener información confiable respecto del fenómeno de violencia de género. Es muy difícil en nuestro país tener información centralizada sobre todo, justamente por esto que les decía, porque tiene tantas manifestaciones y tan disímiles y tan múltiples la violencia contra las mujeres que es muy difícil centralizar la información. El RUCB, que se llama, que es el Registro Único de Violencia, que está en el INDEC, tiene esa misión, pero es una tarea titánica que está tratando de construir información a través del sistema de salud, porque ahí lo que tienen que hacer es recibir la información de todos los casos de denuncias de violencia que se reciben por parte de mujeres en el país, de todas las jurisdicciones. Son además, en general, los que son del ámbito penal son de jurisdicción provincial, o sea que es muchísimo, ni siquiera todavía podemos tener un número cierto sobre femicidio, muchísimo menos de violencia de género en general. Pero esta área, RUCUM le dicen, Registro Único de Violencia contra las Mujeres del INDEC.
Entonces esta área lo que hacemos es trabajar, digamos, sobre fenómenos específicos. Obviamente el primero fue el delito de femicidio, por la máxima gravedad que tiene, porque además ya había algún trabajo hecho en el país. Recién en el 2014 se creó el primer registro oficial de femicidio, que lo tiene la Corte. Antes trabajaba en la Casa del Encuentro haciendo un registro de femicidios, pero a través de medios, de una recopilación de información con mucha voluntad, y además fue el primer registro súper importante, pero con la precariedad que tiene el caso, porque no es información oficial sino mediática. Entonces, lo primero que hicimos ahí en esa área fue crear un instrumento de medición de femicidios, un instrumento cualitativo que trabaja sobre casos. Nosotros, todos los casos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene competencia la UFEM, en Justicia Nacional, y además todos los que podemos identificar de la Justicia Federal, porque están por alguna cuestión de narcotráfico, de trata, creo que tuvimos uno que pudimos mirar, pero no hay mucha información de casos de muertes en federal. Tenemos, digamos, la idea es mirar caso por caso y a partir del caso, no de la calificación jurídica, independientemente de si el agresor se suicidó o no, que muchas veces pasa, si está fugado, si la cosa está archivada, etc. Más allá, digamos, del derrotero, de la suerte que ha sufrido el expediente en la justicia, nosotros miramos el hecho desde el punto de vista fáctico, a ver si ahí hay un componente de género. Para mí, mi sorpresa fue que cuando miramos todos los casos, el del primer año, que fue en 2015, apenas el 60 y pico % eran femicidios y el resto eran muertes que no tenían ningún componente de género. O sea que ni siquiera, también es un peligro sobredimensionar el número. Contar como todas las muertes violentas de mujeres son muertes de género, porque no lo son. En Brasil, por ejemplo, creo, porque ahora después tuve una noticia diferente, alguien me había dicho, una persona de mujer, que en Brasil las cuentan por la morgue, los casos por la morgue. Entonces ahí tampoco hay una discriminación. Puede estar súper inflado el número de femicidios en Brasil, porque no se hace un análisis respecto de cuáles fueron las motivaciones del delito. Entonces, tener información confiable y centralizada, en la medida que podemos, porque no tenemos competencia sobre los femicidios en el interior del país, es importante para después poder diseñar estrategias de persecución penal. O sea, que no es un área estadística para juntar números, sino para después poder intervenir de una manera más o menos inteligente sobre cómo el Ministerio Público se va a plantar para investigar estos delitos. Después este instrumento de indicadores de femicidio lo elaboramos, lo construimos y ahora lo llevamos a la IAM, que es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, y la idea es que en el marco de la IAM construir que ese sea la semillita de un instrumento común y que podamos tener, algo que estamos esperando tener, un número único con un mismo idioma en toda la región sobre la cantidad de muertes violentas de mujeres a partir de los números de todos los ministerios públicos. La otra área es un área de política criminal. Esa área tiene un poco el objetivo de construir las herramientas o los instrumentos para investigar delitos. Como nosotros no podemos intervenir en todos los casos porque la estructura es chica, porque son un montón de casos, porque tampoco tendría sentido, esa área se encarga de hacer un poquito de seguimiento respecto de cuáles son los problemas fundamentales del sistema de justicia, qué pasa con los casos, cuáles son los problemas para litigar los casos con eficiencia, por qué se caen los casos de violencia de género, y construir alguna herramienta que después sirva a los fiscales para intervenir diferencialmente o para cambiar las estrategias, para desandar un poco esos déficits. Y en esa área los dos trabajos fuertes que se hicieron, uno fue la guía de violencia doméstica que tenemos, que es un documento que ya lo circulamos hace un año más o menos entre los fiscales, y ahora el protocolo de investigación de femicidios, que lo acabamos de sacar, nos llevó un año y pico de trabajo, un trabajo súper arduo. Bueno, y la tercera es un área de litigio estratégico, donde específicamente, esto que decías vos, Marce, litigamos casos concretos que elegimos, o que lo decía Valeria, me parece. Elegimos algunos casos en particular que nos interesan porque tienen extrema gravedad. En los femicidios en general ofrecemos siempre nuestra colaboración, no siempre nos la dan, porque además la intervención de las procuradurías especializadas depende de que el fiscal del caso nos dé el caso, esto es una limitación de la ley orgánica. Así que en la medida que podemos intervenimos en los casos de femicidio, y elegimos también algunos casos en particular donde tratamos de meternos, que nos interesan porque usualmente son casos donde hay prácticas o deficitarias o revictimizantes para las mujeres. Los casos de lesiones recíprocas, por ejemplo, esto lo cuento siempre porque es súper gráfico sobre los déficits del sistema de justicia. Cuando las mujeres son víctimas de violencia van a denunciar y atrás llega el marido a la comisaría y hace una contradenuncia, entonces califican una misma causa como lesiones recíprocas. Entonces lo que ocurre como consecuencia es que la mujer no puede declarar como testigo porque está imputada, pero no le puede tomar juramento, no declara, entonces se traba, no avanza para ningún lado. Bueno,
Ese es un problema grave. Otra práctica sobre la que tratamos de intervenir es esto de los test de fabulación, que muchos lo siguen haciendo, en realidad casi como una práctica rutinaria, de cada vez que se hace una denuncia de violencia doméstica o violencia sexual, la pericia, el peritaje psiquiátrico es el ABC. Se hace el requerimiento de instrucción o el juez mismo dice cuerpo médico forense, una pericia de test de fabulación para saber si la mujer tiene una personalidad fabuladora. Esto pareciera, cuando lo cuento en otros países, no pueden creer, pero ocurre y además no pasa en ningún otro delito. Es una cosa así súper delictiva, sobre eso estamos trabajando también. Bueno, en fin, distintas cuestiones que pasan en los casos de violencia contra las mujeres, sobre los que tenemos que intervenir. Muchos casos también elegimos que son públicos, tienen mucha exposición pública, porque eso nos permite también intervenir primero porque genera exposición al sistema de justicia, y eso hace a veces torcer un poco el comportamiento. Y segundo, porque después nos ayuda a multiplicar las buenas prácticas, a contar los casos. Usamos mucho la comunicación con los medios. Para nosotros es una estrategia de trabajo también la intervención sobre los medios de comunicación y el acompañamiento de las periodistas, sobre todo las periodistas que ahora tenemos un núcleo duro de periodistas muy feministas y son aliadas estratégicas, son aliadas las periodistas y son aliadas las organizaciones sociales que nos traen muchos casos. Trabajamos mucho en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de mujeres, con organizaciones feministas, que cuando en general encuentren a una mujer o a un grupo de mujeres en una situación que ya rebotó por todos lados, que no tiene ninguna solución, nos la traen y vemos cómo lo trabajamos más en conjunto, digamos, con mucha estrategia de trabajo conjunto con las organizaciones. Bien, tengo un rato más para contar más o menos, ¿sí? Bueno, en particular les quiero contar, más allá de todo, muy general, sobre qué pasó con las investigaciones de femicidio y por qué decidimos hacer un protocolo. Cuando nos pusimos a mirar un poquito, más allá de todos los insumos que nos pasaron las personas que les dije que hicimos las primeras entrevistas, en los casos lo que nos encontramos es que estos que ven ahí son más o menos los déficits generales que tenían las causas de investigación de muertes violentas de mujeres. También dos ejes dos grandes núcleos de problemas. Uno, los altos índices de impunidad que tenían los casos, y por otro lado la invisibilización de los femicidios en el sentido del componente de género de los crímenes. O sea, por un lado muchas causas o archivadas o con prófugos que estaban en su casa, ¿no? Con causas, digamos, cerradas por distintas cuestiones. Esto un poco tiene que ver con el poco ímpetu que se pone, con la poca jerarquización de esa víctima o de ese caso. Cuanto más pobre, más vulnerable, más negra la mujer, menos acción o menos energía se le pone a ese caso y es más fácil archivarlo. En general no hay nadie que litigue, nadie que defienda esa causa, es más fácil que se archive. O sea, esto responde a una poca atención sobre esto del deber de debida diligencia reforzada que tiene el Estado para intervenir en estos casos. Es un caso más, si no hay pruebas suficientes, las causas se archivan. Encontramos muchas causas archivadas que además después, con alguna intervención diferente, pudimos encontrar rápidamente los prófugos. No había cosas ni tipos fugados en Mozambique, eran tipos que estaban acá, no era fácil de revertir. Y la invisibilización de los femicidios, sobre todo en los primeros años, que eran años además muy cercanos a la reforma del Código Penal que introdujo la figura de femicidio. Todas las primeras sentencias de los casos de muertes violentas de mujeres no incluían la figura de femicidio. Esto implicaba que en el mejor de los casos estaba agravado por el vínculo, que es el inciso primero, y muy difícilmente se agravaba por el inciso 11, que es el femicidio. ¿Qué pasa con esto? Uno tiene la perpetua garantizada porque el vínculo está ahí, digamos, está el agravante por el vínculo, pero seguimos invisibilizando la cuestión de género en la calificación, cosa que, bueno, uno puede decir estratégicamente que bueno que tenga la perpetua, pero necesitamos nosotros, porque además una de las exigencias que tenemos desde la comunidad internacional es calificar correctamente la cuestión de género y dimensionar la cantidad de muertes que tenemos por cuestiones de género. Las mujeres, a diferencia de los varones, mueren por ser mujeres. Eso necesitamos, digamos, tener una noción de en qué medida está ocurriendo en Argentina y en la región, y después actuar en consecuencia. De cuántos recursos tiene que destinar el Estado a revertir este fenómeno. Todavía, pese a la reforma del código, pese a que se crearon un montón de instituciones, etc., logramos instalar muchísimo más la cuestión de la violencia de género, las calificaciones correctas, pero todavía no baja el número de asesinatos. Obviamente que esto no es solamente producto del sistema de justicia que llega después,
también necesitamos, tiene un impacto la eficiencia de la investigación, pero obviamente que hay un campo de la prevención en el que sobre el que hay que intervenir. Bueno, esto que les decía, investigaciones parciales inconclusas, especulación incompleta de pruebas, calificaciones jurídicas erróneas, uso de estereotipos de género en contra de las mujeres o de los femeninos, se ve mucho en las investigaciones penales, cuando, bueno, en lo mediático también esto se repercute, lo que ocurre en los medios repercute también en los casos, por eso también es muy importante, las buenas víctimas y las malas víctimas, la víctima se lo buscó, es lo mismo Ángeles Rawson, que era una nenita buena que venía de la escuela, que, ¿cómo se llamaba la chica? La otra. Diana Zacayán, ni hablar. Pero no, la de La Plata, la Araceli se llamaba, Melina Romero, que le sacaban la reina de los boliches, digamos, ahí, eso también impacta sobre la investigación, impacta sobre la mirada de los jueces, sobre cómo calificar los hechos, etc. Entonces, la aplicación, la utilización de estereotipos en las investigaciones penales sigue vigente, cada vez menos, pero se ve mucho también en las sentencias de algunas provincias muy conservadoras. Muchas dificultades que son la justicia para las víctimas indirectas, muchos casos en los cuales las víctimas no tienen familiares y se acercan otras personas a querer litigar. Tuvimos un caso que era un caso del doble femicidio de Constitución, por ahí lo escucharon, donde habían negado, las únicas que buscaron el prófugo. Cuando nosotros intervenimos, llegamos a la intervención después de un año del hecho, el imputado estaba prófugo, estaba en la provincia de Santa Fe, la cosa estaba archivada, y las únicas que salían a buscar al agresor eran las amigas, porque no tenían familia ni nada. Se quisieron construir como querellantes, nosotros las acompañamos, el Ministerio Público acompañó, digamos, todos los pedidos de ser querellantes de ellas como víctimas indirectas, se nos negaron, perdimos en todo, pero lo intentamos. Pero esta cosa de tener también el Ministerio Público acompañando una mirada amplia respecto al carácter de víctimas nos parecía importante en este caso, en estos casos. Bueno, estos internacionales. ¿Qué nos imaginamos nosotros para responder un poco a estos déficits de las investigaciones de las muertes violentas de mujeres? Diseño de políticas criminales específicas, esto tiene que ver con la forma de litigar los casos, también intervención específica en los casos y la medición propia que les conté antes. Voy a ir más rápido porque si no me llega. Cuando decidimos crear una herramienta para investigar, que es el protocolo, revisamos todos los protocolos que había en la región, miramos un poco qué es lo que había, qué instrumentos se podía utilizar y elegimos el modelo de protocolo latinoamericano, no sé si lo conocen. Es elaborado por ONU Mujeres y el Alto Comisionado. Es un documento muy rico, tiene un montón de cosas conceptuales que nos servían muchísimo y sirven para investigar. Era imposible que fuera una herramienta para investigar para los fiscales. Digamos, en Argentina, sobre todo porque hay mucho para revertir respecto de la necesidad, o sea, de crear la necesidad en los fiscales de tener conocimientos específicos para investigar estos casos. Es un caminito que es difícil de recorrer y es a largo plazo. Entonces necesitamos un instrumento que fuera más ágil que esto. Entonces decidimos adaptar el modelo de protocolo, tomar como alguna parte conceptual, algunas partecitas y sobre todo la parte de investigación. Lo que nos interesa es que un fiscal, desde que entra un caso de femicidio hasta que ocurre la acusación, siga una serie de pasos que necesitamos recuperar para revertir estos déficits de las investigaciones. Que tiene, digamos, muchísimas virtudes este protocolo. Bueno. Básicamente los cuatro puntos que nosotros recogimos del modelo de protocolo es la perspectiva de género en la investigación penal de los femicidios, por lo pronto. Esto es cambiar por completo el paradigma de investigación, investigarlas con este componente diferencial, investigar las muertes con este componente diferencial y además contextualizar los crímenes. Esto que decía al principio sobre que son romper el esquema del caso a caso y salirse del caso particular siempre, y además es uno de los problemas que tenemos para litigar los casos, siempre se investiga un femicidio, se investiga a un imputado, que uno le puede cargar encima todo el patriarcado y toda la violencia de género, y todas las estrategias de la defensa vienen por ese lado. La inconstitucionalidad del femicidio, porque el hombre no puede ser responsable de la violencia de género del mundo. Entonces hay alguna cosita con el principio de culpabilidad, que yo creo que es atendible, pero decimos siempre que no. Pero necesitamos sí que las investigaciones sean llevadas adelante contextualizando los crímenes. No solamente probar el caso particular, sino probar el contexto de género para poder después asignar la responsabilidad al imputado. Esto del enfoque interseccional también es muy importante porque
igual después para mí se quedó corto el protocolo, porque el enfoque interseccional implica poder visibilizar y también generar pruebas para investigar y para incorporar al caso todas las cuestiones que tienen que ver con otras componentes que también hacen más vulnerables a las mujeres. En general la calidad de indígena, de migrante, de mujer pobre, de analfabeta, niña, adulta mayor, todas esas son cuestiones que hacen que la mujer sea más vulnerable. Pero ahora lo que estamos viendo desde la absoluta contracara de todo esto es que no en nuestro país, pero sí en la región, están ocurriendo asesinatos de mujeres justamente que están en el polo contrario, que son mujeres empoderadas, el caso de María Franco, el caso de todas las defensoras de derechos humanos que están siendo asesinadas en Colombia. Hay muchísimos casos que están ocurriendo que son, pero igual son crímenes moralizadores, o sea, son o crímenes contra la mujer porque no se puede correr de ese lugar de posesión o de objeto de propiedad del varón, o crímenes contra mujeres porque no cumplen los estereotipos femeninos, crímenes de odio, de género, también contra las personas trans que se salen del esquema heteronormativo, y crímenes contra mujeres que se atreven a ocupar espacios de poder y que se atreven además a ocupar espacios masculinos. Eso nos lo pusimos en el protocolo y no tiene que ver con la interseccionalidad, pero me parece que es algo que hay que tener en cuenta para lo que viene. Una de las cosas muy importantes que dice el protocolo, que además es algo que nosotros queremos instalar como una exigencia de todos los ministerios públicos a nivel regional, y también lo estamos proponiendo en la IAM, es la aplicación de la hipótesis de femicidio de comienzo de investigación. Les diría que es una cosa súper sencilla, muy práctica y que incide directamente en el fracaso de la mayor parte de las investigaciones. Cuando las investigaciones de femicidio fracasan, tienen que ver también con esto. O sea, congelar, intervenir en la escena del crimen con el enfoque de género y pensando que eso es un femicidio de antemano, cambia por completo la forma de investigación. O sea, todo lo que no se recupera en la escena del crimen de un femicidio no se recuperan nunca más. Los rastros que están en la escena del crimen y en el cadáver de la víctima en la autopsia en ese momento, si no se recogen allí, no está más. Por eso es muy importante formar a las fuerzas de seguridad que intervengan sobre la escena, a los criminólogos y a los médicos forenses, para que puedan detectar estos rastros de violencia de género específicos que hay en las escenas. Eso en general tampoco se hace, lo estamos trabajando mucho con el EAF. Ahora el EAF justo toda esta semana hizo un curso específico de análisis de la escena del crimen que voy a ir mañana, y trajeron a fiscales de todo el mundo, que ellos son bárbaros, tienen ahí médicos que están formándose recién ahora, porque no hay médicos en el país que sepan de esto, pero se están formando ahora algunos médicos. Es básico contar con esos recursos también para trabajar de esa manera. Y la identificación de los signos e indicios de violencia de género, esto tiene que ver con lo anterior, pero durante todos los escenarios de la investigación, escena del crimen, autopsia, víctima, victimario, contexto del crimen, forma de comisión, en todos estos escenarios se dan pautas en el protocolo para los fiscales, para que sepan, digamos, como muy fácilmente, tipo checklist, saber qué buscar para encontrar los componentes de género en los crímenes. Bueno, y esto ya lo digo muy rápidamente, voy acá directamente. ¿Por qué lo adaptamos? ¿Por qué decidimos adaptar el modelo de protocolo y no hicimos un documento propio? Primero por esto que les decía antes, necesitábamos hacer un documento práctico, transformar ese documento gigante que era de 200 páginas y voluminoso y muy rico en un documento muy práctico que pueda fácilmente el fiscal llevarse en el bolsillo, en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, a la investigación y poder aplicarlo fácilmente, incluso mientras se van sensibilizando el género. O sea, no dar un manual gigante de investigación o de perspectiva de género, de concepto de feminismo, sino que simplemente vaya guiando la investigación. Ahí tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de equilibrio entre que no quede absolutamente desprovisto, porque justamente la necesidad de intervenir sobre la forma en que se investigan estos casos es la falta de perspectiva de género, y eso necesitamos construirlo. Entonces, hicimos un mix entre ambos objetivos. Incorporamos cuadros, checklists, en fin. La otra cuestión que necesitamos era adaptarlo al marco legal argentino, porque el protocolo no tiene nada de eso, y acá además la tipificación argentina del delito de femicidio tiene muchísimos problemas, como el que les comenté recién de la figura de femicidio, también el inciso primero, pero hay muchísimas cuestiones que aparecen en los casos y que también hacen peligrar las calificaciones. El caso que tenemos ahora de Elena Zacayán es un caso típico, es el asesinato de una mujer trans, no sé si conocen el caso. Es un caso en el que se juegan ahí muchas cosas respecto a la calificación como crimen de odio, como femicidio, como femicidio vincular. La querella no quiere que sea un femicidio
por el vínculo, un homicidio por el vínculo, porque quieren acreditar ahí, hay una cuestión muy política de ese caso de cómo construir, digamos, el imaginario social sobre cómo viven las personas trans y cómo sufren violencias específicas las personas trans. Entonces, hay muchas cuestiones sobre la calificación que trabajamos específicamente. No hicimos un análisis dogmático de cada uno de los elementos del Código Penal, sino que pusimos, digamos, algunas cuestiones que presentan problemas de litigio para los casos. Ahí tienen a Diana Zacayán. Otra de las cosas que adaptamos fue los contextos femicidas. El protocolo ONU tiene tres grandes grupos de contextos femicidas. Los contextos femicidas son en realidad una construcción conceptual para ofrecer también herramientas de investigación o de pensar los casos de una manera concreta. Tiene homicidios íntimos, sexuales y en contexto de banda o de grupo. Nosotros en Argentina no tenemos este fenómeno de contexto de femicidio en banda o grupo, que son más propios de Centroamérica, donde hay maras, donde hay bandas criminales, pero sí hicimos algo parecido, lo trajimos a los crímenes ocurridos en el marco de la criminalidad organizada, que si bien es un fenómeno incipiente, o por lo menos incipiente en las investigaciones, que lo estamos empezando a mirar un poquitito, en eso nos ayudó bastante la Protex para ver qué tipo de casos tenemos. Hay un par de casos de narcotráfico, mujeres infectadas que son muertas, pero hay que ver cómo se investigan en el marco de femicidios. O sea, todo esto son como lupas que iluminan determinado fenómeno y hacen que podamos ver, digamos, con alguna especificidad determinadas muertes con algunas características específicas. Así que agregamos este contexto de criminalidad organizada y agregamos el último, que es travesticidios y transfemicidios, que es un fenómeno que está ocurriendo bastante en nuestro país. No hay sentencias en todo el país sobre estos casos. Hay solo un caso donde se aplicó la figura de crimen de odio, pero en un varón gay, y hay otro caso donde se aplicó la figura de femicidio, pero no hay ningún caso que esté calificado como crimen de odio. Hay todo un camino para andar y de construir, a ver de qué se trata estos crímenes como crímenes específicos sobre una comunidad determinada que tiene en común con el femicidio, que hay un componente de género en el origen, en las causas del femicidio, pero a la vez necesitamos visibilizarlo de una manera diferencial, porque además las investigaciones son distintas. Me acuerdo cuando pasó el caso de Diana Zacayán, que nos reunimos con 5, 6 organizaciones, todas organizaciones de diversidad, y nos dijeron, nosotros estábamos pensando en el crimen vincular, en que era una pareja, en que estábamos buscando el asesino que me había parecido. Ellos nos dijeron, ustedes no busquen un novio, no piensen que acá hay un noviecito como tenés vos. Las mujeres trans vivimos en una situación de muchísima vulnerabilidad, donde estamos sometidas a las violencias de los fiolos, a la violencia de la carne, a la violencia de los narcos, y nadie nos da amor. Entonces piensen de una manera distinta, traten de romper su cabeza heteronormativa para investigar, y hay que colocarse como investigador también en la realidad, transportarse a la forma de vida de una persona trans y saber un poco entrar en esos a veces subterfugios, ojalá que cada vez ocurra menos, digamos, que no sean submundos, pero para poder desentrañar qué es lo que pasaba ahí y entender. En el juicio, de hecho, que estamos llevando adelante, pedimos una testigo experta que vino de México, que era una mujer muye, que es un tipo de diversidad que no es trans, sino es una identidad distinta, es una identidad construida sobre la base del no binomio entre lo femenino y lo masculino. O sea, no se considera ni mujer, ni varón, ni femenina ni masculina, sino muye. Y nos contó específicamente un montón de cosas a nosotros y a los jueces, que fue muy rico para entender de qué se trataba ese crimen. Bueno, y lo último es que necesitamos también una herramienta que no fuera específicamente destinada a los fiscales, porque hoy tenemos un sistema mixto que no sabemos por cuánto tiempo más lo vamos a tener, y tampoco íbamos a hacer un protocolo para el acusatorio, ni tampoco un protocolo para el escaso trabajo que tienen los fiscales ahora en las investigaciones que no les son delegadas. Así que hicimos un protocolo general para investigadores que pueden ser jueces o fiscales, así que lo pueden usar incluso también desde el Poder Judicial. Y lo sacamos al ruedo la semana pasada, así que está disponible ahí para quienes quieren verlo. Y bueno, eso es todo, creo.